Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Cuenta la historia que Enrique VIII fue rey de Inglaterra desde su coronación en el año 1509 hasta su muerte en el año 1547, o sea, hace muchos años. Entre los hechos más importantes de este rey de Inglaterra que queremos destacar en el día de hoy para nuestro mensaje, sobresalen dos. El primer acontecimiento importantísimo de este rey fue su rotura y separación total de la Iglesia Católica, cuando el Papa Clemente VII no le quiso dar la nulidad matrimonial de su esposa Catalina de Aragón. Entonces el rey, enojado, en represalia y por su cuenta y riesgo, decidió separarse y romper totalmente con la Iglesia Católica. Y no solo eso, sino que se autoproclamó jefe supremo y cabeza de la actual Iglesia Anglicana, y así poder divorciarse de su esposa. El segundo punto importante a destacar en la vida de Enrique VIII de Inglaterra fue que se casó 6 veces. Sí, ha oído bien, 6 veces. Y ahí es donde nos centraremos a continuación. Enrique VIII, al separarse de la autoridad de la Iglesia Católica y autoproclamarse jefe y cabeza de la Iglesia de Inglaterra, ni corto ni perezoso, como su esposa no le daba un hijo varón, entonces Enrique VIII, al ser ahora jefe de su iglesia, invalidó él mismo su matrimonio y se divorció de su primera esposa, Catalina de Aragón. Luego de eso, en su ansia de tener un hijo que continuara la dinastía, se relacionó y se casó con su amante, Ana Bolena, con la cual tenía relaciones cuando aún estaba con su primera esposa. Y todo esto sucedía por la obsesión compulsiva de querer tener al menos un hijo varón que perpetuara su dinastía. Pero fíjese cómo son las cosas, que Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, dio a luz 2 mujeres. Sí, 2 mujeres, una tras otra. Así que imagínese la indignación de Enrique VIII cuando vio que Ana Bolena tampoco le daba hijos varones. Así que nuevamente Enrique VIII y sus prelados religiosos que él había puesto al frente de su iglesia declararon nulo el matrimonio con Ana Bolena. Pero la cosa no queda ahí, sino que como Ana Bolena no le dio hijos varones, entonces Enrique VIII mandó ejecutar en el patíbulo a su esposa. Y luego de esto, en su afán de tener un hijo, continuaron nuevamente los amoríos de Enrique VIII con otra dama, una dama de la corte llamada Juana Seymour. A los 2 días de la ejecución de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, este decide entonces relacionarse y casarse con Juana Seymour, que pasó a ser la tercera esposa, que por fin le da un hijo varón. Pero, mire cómo son las cosas de la vida. 2 semanas después del parto, Juana, la tercera esposa de Enrique VIII, muere. Y el único hijo varón que tuvo de Juana nació tan débil y tan enfermo que también al poco tiempo muere. Pasados 2 años de la muerte de su tercera esposa, o sea, Juana Seymour, cuenta la historia algo muy original en la vida de Enrique VIII. Y es que se vuelve a casar, esta vez con Ana de Cleveris, la cuarta esposa de Enrique VIII. Una dama de la nobleza alemana que, según cuenta la historia, el rey había conocido simplemente por cuadros de pintores que le habían pintado y le presentaron esos cuadros al rey. Pero resulta que esos cuadros tenían demasiados retoques de esa dama, a tal punto que el día que la conoció en persona, el rey se dio cuenta que la alemana, Ana Cleveris, no era la bella dama de los cuadros que le habían presentado los pintores al rey, sino que era una dama fea. Pero no pudo echarse atrás cuando la vio porque había dado la promesa a la familia de casarse con ella.
Así que, aunque era fea, al fin lo hizo. Se casó a regañadientes. Pero cuenta la historia que nunca consumó ese matrimonio porque el rey alegaba que era tan fea que no podía estar con ella en la cama. Y entonces, al poco tiempo, como él era el jefe de la iglesia anglicana, entonces se divorció de ella. Pero como el rey no podía estar sin cama oficial, al poco tiempo llega a la vida del rey Enrique VIII otra dama, la quinta dama oficial, la cual sería su esposa llamada Catalina Howard. Pero fíjese cómo son las cosas, que contrario a su anterior esposa, que era fea y de atributos engañados por sus pintores, esta nueva dama, Catalina Howard, por el contrario, era muy hermosa y elegante. Así que la reina, como era de esperar, cometió adulterio con cuantos galanes de la corte la conquistaron. Y claro, el rey se enteró y se enfureció el rey, el cual la llevó al patíbulo, igual que había hecho con Ana Bolena. Así que, al poco tiempo, nuestro promiscuo rey, muy religioso eso sí, pero asesino, se había quedado nuevamente sin cama. Pero eso no podía ser. El rey necesitaba otra cama, así que había que buscarla. Con tal circunstancia, en la corte del rey se busca nuevamente entonces otra consorte. Y esa suerte fue a caer en Catalina Parr, que a la postre sería la sexta y última esposa de Enrique VIII antes de morir. Pero Catalina Parr, a pesar de ser una mujer muy rica y de nobleza, había estado casada y divorciada 2 veces, y tampoco le dio hijos varones. Así que Enrique VIII se casó nuevamente en adulterio con esta última dama, pero sin poder conseguir su propósito. Y como es de esperar, la vida pasa, y al poco tiempo de casarse con Catalina Parr, al fin, en el año 1547, cuenta la historia, murió el famoso, arrogante, religioso, adúltero, asesino y promiscuo rey Enrique VIII de Inglaterra, el jefe y fundador de la iglesia anglicana. En resumen, estimado oyente, ¿por qué hemos relatado todo este extenso historial de Enrique VIII, rey de Inglaterra? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos tomado tantos minutos del programa para hablar de este hombre? Inmoral toda la vida, de doctrina errada, un rey que cometió pecados de divorcio varias veces, cometió incesto con Catalina de Aragón porque era esposa de su hermano, un rey que intentó asesinarla pero no pudo porque el pueblo amaba a Catalina de Aragón, pero al menos lo intentó. Por cierto, Catalina de Aragón era española. Sin embargo, aunque no pudo matar a Catalina de Aragón, sí mandó al patíbulo a Ana Bolena y a Catalina Howard, como hemos dicho antes. Entonces, ¿por qué todo este relato de este hombre para usted? ¿Por qué, estimado oyente? Pues sencillo. Porque este hombre que se proclamó líder soberano y cabeza de una iglesia, la iglesia anglicana, este hombre con tantos pecados de adulterio, asesinato y divorcios, este hombre es nada más ni nada menos que el fundador de una de las iglesias cristianas actuales más grandes del mundo y a la que siguen reyes y millones de personas en el mundo entero, la iglesia anglicana. Una iglesia fundada sobre la base del adulterio, el patíbulo y el divorcio. Y la historia de este hombre es el que nos permite tocar el tema de hoy para recordarle cómo la religión fomenta el divorcio y el adulterio, como tantas veces hemos tocado en el canal. Pero no solo eso, la cosa no acaba ahí, sino que si nos trasladamos a la actual dinastía de Inglaterra, con la reciente desaparecida reina Isabel II, también cabeza y señora de la iglesia anglicana, ella dio continuidad a la decisión de Enrique VIII de permitir el divorcio y el recasamiento del divorciado en su iglesia, porque ella permitió y aprobó el casamiento de su nieto Harry con una mujer divorciada. Y para colmo, actualmente su hijo Carlos III de Inglaterra, el líder de la iglesia anglicana del día de hoy, es también un adúltero de primera categoría que andaba con la amante Camilla Parker cuando aún vivía su esposa Lady Di, y ese adúltero rey Carlos III de hoy es el que ostenta también el cargo de líder y cabeza de la iglesia anglicana que fomenta el divorcio y el recasamiento del divorciado, y hay millones de personas siguiendo esa falsa iglesia fundada en el adulterio. Así es la religión. La pregunta es,
¿Dónde está ahora el adúltero Enrique VIII con sus divorcios, adulterios y asesinatos? ¿Y dónde está ahora la reina Isabel II que dio continuidad a la doctrina de Enrique VIII y que permitió y asistió al casamiento de su nieto con una mujer divorciada? ¿Dónde están ahora estos reyes? Así es la religión, estimado oyente. Así es la religión y el poder. Siempre aliados, inmorales y solo buscando sus intereses, yendo en contra de la doctrina bíblica. La Iglesia Anglicana actual está fundada sobre el adulterio de Enrique VIII. Ahora, aunque hemos tomado la fundación de la Iglesia Anglicana como catapulta para tocar y denunciar el tema del divorcio y el adulterio del divorciado recasado, no menos cierto es que también la Iglesia Católica tiene sus propias aberraciones de promiscuidad de sus líderes en sus sacerdotes, obispos y papas, y permite el recasamiento del divorciado. Como todos saben, incluso papas tuvieron hijos por todos lados. La Iglesia Católica es una iglesia arrogante que permite la nulidad matrimonial y el recasamiento de esos casos que ella anula. La falsa Iglesia Católica está fundada también sobre la perversión, la herejía y la inmoralidad de sus líderes, una iglesia falsa fundada sobre doctrinas y dogmas contrarios a la palabra de Dios. Y también millones de personas en ella son cómplices de sus doctrinas falsas, como el tema del divorcio y el recasamiento del divorciado. Pero la cosa no acaba ahí, porque exactamente igual sucede también con la fundación de la falsa iglesia calvinista, fundada sobre las aberraciones de sus líderes reformadores, Calvino y Lutero, por ejemplo, los cuales enseñaron y aceptaron ambos el divorcio por adulterio. Millones de personas ciegas en el día de hoy se proclaman con orgullo calvinistas reformados, sin darse cuenta que los calvinistas están fundados sobre la conducta y la doctrina falsa de Calvino y Lutero, cuando los reformadores, y sobre todo Calvino, fue también un asesino y un político, y proclamó y defendió por escrito la defensa del divorcio y el recasamiento del divorciado, y hoy los más famosos líderes calvinistas que usted puede ver en internet, que prefiero mejor no nombrarlos, que por cierto defienden el suicidio del creyente, esos líderes famosos calvinistas del día de hoy son seguidores y defensores del divorcio y del adulterio del recasado, tal como enseñó Calvino y Lutero. Sobre esa base está fundada la iglesia calvinista del día de hoy. Los calvinistas están fundados también sobre el divorcio y el recasamiento del divorciado, o sea, aprueban el adulterio. Esta es la iglesia calvinista, otra iglesia adúltera. Pero no menos perversos son también los adventistas, cuya diosa y fundadora de esa secta es la profeta Elena White, que en sus escritos dice que por adulterio se puede uno divorciar. En su libro El hogar cristiano, capítulo 56, apartado 5, dice textualmente esta falsa profeta: Dios indicó que hay una sola causa por la cual una esposa puede abandonar a su esposo o éste pueda dejarla a ella, y esa causa fue el adulterio. Como usted puede ver, los adventistas también están fundados sobre la base del divorcio y el adulterio por recasamiento. Lo mismo podemos decir de otras iglesias, pero se nos haría el mensaje muy largo. ¿Se da cuenta del panorama que tenemos en las iglesias mal llamadas cristianas, estimado oyente? Y por eso estamos aquí para proclamar que todas estas iglesias son adúlteras, y lo hemos demostrado en nuestras más de 35 conferencias virtuales y radiales que tiene usted en la zona de listas de reproducción del canal. Todas estas sectas y religiones, por el solo hecho de defender la doctrina del divorcio y del recasamiento del divorciado por adulterio, todas están perdidas, todas son falsas, y toda persona que esté asociada a esas iglesias está pecando de complicidad y le espera la condenación eterna. Todo católico, anglicano, calvinista, adventista, presbiteriano, pentecostal, unicitario, judío, rabino, bautistas liberales, mesiánicos, testigos, mormones y más ralea de lobos que hay por ahí, todos defienden el divorcio y el adulterio por recasamiento del divorciado. Cada semana millones de personas ciegas son guiadas por estos líderes ciegos, inmorales, herejes y perdidos.
Cuando un divorciado se recasa, peca contra el pacto hecho en su día ante Dios y peca mintiendo ante la promesa de fidelidad que dio en su día ante el cónyuge. El tema es serio, muy serio, estimado oyente, y cada poco tiempo debemos tocar este tema en el canal para clavar una espina en el costado de los divorcistas, porque en el Ministerio Tinajas se enseña tajantemente que todo divorcio es pecado y todo recasamiento del divorciado es pecado. Si Dios aborrece el divorcio, entonces ya todo lo demás que sigue al divorcio, o sea, vivir en unión libre, tener aventuras o recasarse siendo divorciado, todo eso es pecado de adulterio, y los adúlteros, dice la Biblia, les espera el juicio y la condenación eterna. Así que estoy muy seguro que ahora mismo hay oyentes que están pensando en el divorcio. Otros oyentes ya se han divorciado, aunque no se hayan recasado. Y otros se han divorciado y recasado. Todos estos grupos están en pecado ante Dios, aunque usted vaya a la iglesia. Es más, ir a alguna de esas iglesias que hemos dicho antes, que aceptan el divorcio y el recasamiento del divorciado, es pecado, porque en todas ellas defienden y aceptan el divorcio y el recasamiento del divorciado, o sus líderes son divorciados y recasados, y eso es pecado, y usted es cómplice de ese pecado. Me pregunto si la gente anglicana se habrá parado a pensar en esta aberración que hizo el rey Enrique VIII, que es el líder de su iglesia. Me lo pregunto. Me pregunto si los católicos se habrán puesto a investigar los orígenes terribles del papado, la Inquisición asesina y cómo han tratado a las civilizaciones americanas. Me lo pregunto. Me pregunto si los arrogantes calvinistas del día de hoy se han puesto a pensar cómo Calvino enviaba a la hoguera a cuantos no pensaban con él. Me lo pregunto. Me pregunto qué tiene la gente en la cabeza cuando va a esas iglesias, cuando la historia nos muestra que esos líderes fueron terriblemente perversos, asesinos, adúlteros e inconversos. ¿Cómo pueden ser iglesias de Dios? ¿Cómo? Entonces aparecerá el típico necio que nos dirá: pastor, no hay que mirar a los hombres, sino que hay que poner la mirada en Dios. Sí, pero el problema, estimado necio, es que esos hombres no nos dejan ver a Dios correctamente, y esos hombres distorsionan el verdadero carácter y doctrinas de Dios y son un impedimento para ver el verdadero Dios. Así que, argumento derribado. Esos asesinos y adúlteros líderes, como en los tiempos de Jesús, impedían a la gente llegar a Dios. Jesús mismo los trató de asesinos, herejes ciegos y perdidos. Y nosotros decimos lo mismo. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Anglicana, como la Iglesia Luterana, la Iglesia Calvinista, los testigos, los mormones, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas liberales y los adventistas, entre otros muchos, tienen orígenes funestos de muerte, asesinato, profecías falsas. La gente es vulgar, la gente es necia, la gente es ignorante, y morirán por ello, dice la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por seguir a estos líderes de pésima conducta que nosotros denunciamos constantemente. Alguien tiene que clamar sobre este tema del divorcio y del adulterio por recasamiento en este desierto virtual, estimado oyente. Alguien tiene que denunciar el galopante tema del divorcio y alguien tiene que decirle a usted, estimado oyente, que si usted está divorciado, ha pecado, tanto por poner el divorcio como por firmar el divorcio. Ambas cosas son pecado. Alguien tiene que decirle a usted, si está divorciado y tiene una relación con alguien, aunque no se haya casado, usted está en infidelidad, está en pecado. Alguien tiene que decirle que si usted está divorciado y vive en unión libre, usted está en adulterio, usted está en pecado. Alguien tiene que decirle que si usted era divorciado y se ha recasado, usted está en adulterio, usted está en pecado. Alguien tiene que decirle que si usted ha puesto una demanda de divorcio, ha pecado. Y si aún no salió la sentencia, corra mañana mismo a anularla, a revocarla y a quitar esa demanda de divorcio porque es pecado. Alguien tiene que decirle que si usted está pensando en divorciarse, quítese esa idea de la cabeza y quédese solo.
Y alguien tiene que decirle que si usted tiene un pastor divorciado y recasado, o está en una iglesia que defiende el divorcio y el recasamiento del divorciado, márchese de ese lugar, porque le están llevando a la condenación y usted se hace cómplice de esos pecados. Ahora, razone conmigo estos siguientes argumentos. Si el divorcio y el recasamiento del divorciado fuera un tema admitido por Dios y bien claro en la Biblia, entonces veríamos divorcios y recasamientos en cristianos divorciados en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Pero no hay ni un solo divorcio ni un solo recasamiento del divorciado en el Nuevo Testamento. ¿No le parece significativa esa ausencia de divorcios? Si el divorcio y el recasamiento del divorciado fuera un tema permitido por Dios y enseñado por los apóstoles, ¿no le parece que todos ellos hubieran dicho algo a favor del divorcio y del recasamiento del divorciado en alguna iglesia? Pero sin embargo, no hay nada en todo el Nuevo Testamento a favor del divorcio ni del recasamiento del divorciado. Si el divorcio y el recasamiento del divorciado fuera admitido por la Biblia, ¿no cree usted que veríamos algún apóstol o algún profeta divorciado y recasado? Sin embargo, no vemos ni uno. En cambio, en el día de hoy, pastores, pastoras, sacerdotes, rabinos, profetas y apóstoles, todos enseñan el divorcio y el recasamiento del divorciado, y la mayoría son divorciados y recasados. ¿No es esto una contradicción con la realidad bíblica? Su Dios es su bajo vientre. Si una persona se ha casado con quien no debía, y luego el cónyuge malo se va con otra persona y comete adulterio, el supuesto inocente no puede divorciarse ni recasarse. Primero porque el divorcio es pecado, y segundo porque, aunque se alegue que es por adulterio del otro cónyuge, usted tiene vigente su pacto ante Dios y su promesa de fidelidad ante su cónyuge malo, que no se anula aunque el cónyuge malo haya sido adúltero. Hemos dicho esto 1000 veces en el canal, pero es necesario repetir este tema cada poco tiempo debido a la galopante plaga del divorcio y recasamiento del divorciado en las mal llamadas iglesias de hoy. Escuche bien esto, estimado divorcista. Fornicación no es adulterio como dicen los divorcistas. La palabra fornicación en la Biblia nunca es adulterio. Son dos conceptos diferentes. Siempre son pecados diferentes, aunque sea pecado de sexualidad, pero Dios los considera diferente pecado. En Mateo 19:9, cuando se habla de fornicación, se refiere a uniones fornicarias tipo casamiento de incesto o casamientos homosexuales. Eso es fornicación en el texto de Mateo 19:9, la única causa de divorcio. Es decir, si alguien se casó civilmente ante la sociedad en un casamiento incestuoso o en un casamiento homosexual, ahora debe decirle a la sociedad que esa unión fue pecado y por lo tanto públicamente debe divorciarse de su pareja incestuosa o de su pareja homosexual. Esa es la única excepción para el divorcio, y Jesús lo llama fornicación, o dicho en otras palabras, una unión fornicaria, perversión ante Dios. Los pastores falsos dicen que fornicación es igual que adulterio, pero si eso fuera así, Jesús hubiera usado la palabra adulterio en Mateo para la excepción, porque él conoce la palabra adulterio. Sin embargo, en el versículo 9, él hace un giro y para la excepción usa la palabra fornicación, no usa la palabra adulterio para demostrarle a los necios divorcistas que fornicación no es adulterio, sino que ahí fornicación se refiere a uniones ilícitas tipo incesto, bigamia o matrimonios homosexuales. La justicia y la ira de Dios caerá sobre todo pastor, pastora, sacerdote o rabino que engañan a miles de personas enviándolos a la condenación eterna por alentar el divorcio y el recasamiento del divorciado, siendo que es pecado. Ahora nos preguntamos, ¿por qué hay tanto divorcio y tanto fracaso matrimonial con el consiguiente recasamiento y adulterio? ¿Por qué? Pues sencillo, estimado oyente. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, en todos estos años,
hemos llegado a la conclusión contundente que el divorcio se produce porque todo empieza por haber tenido un noviazgo con la persona equivocada. Entonces, por eso el matrimonio fracasa y luego termina en divorcio. Por eso trabajamos tan intensamente en el Ministerio Tinajas, para así dar consejo correcto, para que las personas no estropeen sus vidas metiéndose en un noviazgo equivocado. En el Ministerio Tinajas enseñamos y damos clases en 3 áreas fundamentales de la vida de las personas. Preste atención. Primero, a los que están en noviazgo o piensan entrar en noviazgo, les enseñamos las alarmas y los filtros bíblicos para no elegir una persona equivocada. Segundo, a los matrimonios fracasados, les enseñamos los roles bíblicos que Dios ha dado para restaurar el matrimonio. Y tercero, en el Ministerio Tinajas enseñamos la mejor tesis de la red con las contundentes 5 razones bíblicas por las cuales el divorcio y el recasamiento del divorciado es pecado. Y las tiene en la zona de listas de reproducción en la sección del divorcio, o puede solicitarlas al correo del ministerio y se las enviaremos. Dios no bendice el divorcio que tanto aborrece, ni Dios bendice el adulterio del divorciado recasado, estimado oyente. ¿Cómo se le ocurre pensar que Dios va a bendecir el pecado? Ante este terrible panorama, el Ministerio Tinajas se posiciona tajantemente como un ministerio único y un referente único y doctrinal en la red que enseña correctamente como nadie estas verdades a la gente. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, habiendo expuesto claramente el tema y llegados entonces al final del mensaje, solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que debe llegar siempre todo predicador con estos temas. Habiendo hablado del divorcio y del adulterio del recasado divorciado, entonces, para que usted sea perdonado de todos los pecados relacionados con el tema de hoy, cometidos desde su juventud hasta ahora, y para salvar entonces su alma de la condenación eterna por estos pecados antes de que Dios le quite la vida, usted debe obedecer los 2 requisitos jurídicos y universales que siempre decimos y que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento. Eso significa que usted debe humillarse ante Dios. Usted debe reconocerse culpable ante Dios. Usted debe reconocer de forma concreta sus pecados ante Dios y luego usted debe abandonar el estilo de vida pecaminoso que esté viviendo hoy ante Dios. Eso es el arrepentimiento correcto. El segundo requisito de Marcos 1:15 es creer el Evangelio. El Evangelio es lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Escuche bien, en la cruz el Señor Jesús recibe la justicia de Dios por sus pecados cometidos en toda su vida. Este es el Evangelio que usted debe reconocer, apropiarse y creer. Por lo tanto, como siempre enseñamos y guiamos, le invitamos, estimado oyente, entonces, a que vaya a su habitación y allí, en el silencio de ese lugar, en sus rodillas si su salud se lo permite, y descalzo en señal de reverencia ante el Dios que usted ha ofendido, allí hable con Él en sus palabras y obedezca los requisitos de Marcos 1:15 que le hemos detallado. Este es el verdadero y sencillo método de salvación, estimado oyente, no hay otro. El método que le enseñan en otras iglesias son falsos porque no se basan en Marcos 1:15, el pasaje clave de toda la Biblia que el mismo Señor Jesús empleó para demostrar cómo se debe evangelizar al mundo. Marcos 1:15 es el pasaporte. Marcos 1:15 tiene los requisitos para entrar al reino. Marcos 1:15 es la clave de oro de cómo se perdonan los pecados y cómo se salva su alma de la condenación eterna. Marcos 1:15 descarta cualquier otro método de salvación. Descarta el bautismo, descarta la oración de fe, descarta pasar al frente, descarta hacer obras buenas, descarta el congregarse, descarta la misa, descarta diezmar, descarta ayunar, descarta la confesión, descarta los sacramentos, descarta creer en Jesús, descarta el pedir perdón a Dios,
descarta todo otro método de salvación que se enseña en esas iglesias. Marcos, el evangelista por excelencia a los gentiles, empieza su libro hablando del Evangelio y termina en su capítulo 16 hablando del Evangelio como único método de salvación. El Evangelio es lo único que salva. El Evangelio del Señor del Evangelio. Bien. Se nos ha ido una vez más el tiempo, estimado oyente. Hasta aquí con el mensaje del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su enseñanza, recordatorio y reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Como siempre, antes de terminar, queremos decirle que, si se siente identificado con nuestro programa, con nuestra doctrina y con nuestro trabajo pastoral, le invitamos, estimado oyente, a ayudarnos por medio de PayPal. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene el enlace y otras formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, quien les habla, el expositor bíblico Nikos Ricoy, pastor bautista del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje intenso, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.